Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, leemos en el versículo 1, que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un preámbulo a estar hablando de los dones que nos han sido concedidos y de la medida de la fe. Por eso es tan importante lo que está diciendo aquí. Dice, renuévense mediante la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque el apóstol sabe que va a hablar de los dones. Y al hablar de los dones es algo que se ha visto por naturaleza humana, el poder muchas veces marea a la gente. Aunque hay quienes se suben un escalón y ya están mareadísimos, ¿no? Y hay quienes necesitan estar en el Everest para marearse, pero en algún momento nos vamos a marear. ¿Qué significa esta expresión coloquial? Que se nos sube el poder, se nos sube la autoridad, se nos sube el glamour, se nos sube la fama, se nos sube lo que se sube normalmente cuando una persona está en un lugar de autoridad o de prestigio o de eminencia. Entonces, es visto como el poder a las personas muchas veces, no es que las transforme, porque eso no las transforma, sencillamente sacan lo que ya había en ellos que no salía porque no había los medios para que saliera. Dice un refrán por ahí, quieres conocer a una persona, dale autoridad. Cuando la autoridad la conoces realmente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el exhorto del apóstol de decir, renueva tu mente mediante la renovación del conocimiento de la palabra para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto te va a permitir tener los pies en la tierra siempre, siempre. Considerando que lo primero, que un don es un regalo, ya de entrada, ¿no? Les voy a leer la definición de lo que es un don, que no es don Fernando ni don Julián, ¿no? Dones, significado. Su raíz etimológica puede estar relacionada con el término latino donum, que significa regalo o don. Esto sugiere que el nombre podría llevar consigo una connotación positiva como la idea de un regalo o una bendición.
En cuanto a la significancia cultural, el término dones en plural puede referirse a talentos o habilidades especiales que posee una persona. O sea, el don es una habilidad, un talento, una, una habilidad especial para hacer algo, pero proviene de un regalo, es decir, si usted tiene un don es algo que le fue obsequiado. En el caso de los dones del ministerio es un regalo que Dios le hizo a usted. Entonces desde ahí debe partir que no hay absolutamente ningún mérito en el don, ninguno. O sea, nadie puede jactarse de su don como algo de lo cual pueda jactarse porque te fue regalado, solo por el beneplácito de nuestro Creador. Entonces, eso es lo primero en lo que tenemos que partir para entender que un don puede ser lo que te destruya. Un don puede destruir tu vida espiritual si tú no estás plenamente consciente todo el tiempo que eso es algo que te fue dado y que no hiciste nada para obtenerlo. Así que pavonearse tienes un don de profecía y pavonearte de que Dios te habla a ti más que a los demás, es totalmente algo que te puede destruir y no estás ajeno a sentirlo. O sea, la mayoría de las personas, como no hemos alcanzado todo nuestro potencial, o sea, como nunca estamos en 1 o 2 escalones, pues no pasa nada, ¿no? Pero personas que han estado en posiciones de autoridad muchísimo mayores, puedes darte cuenta cómo este sentimiento de superioridad ante un don puede ser muy destructivo. Y eso en la vida secular no se diga en el ambiente de las congregaciones. Es terrible, es terrible. Entonces, poner los pies en la tierra y mantenerse humilde siempre va a ser lo más importante, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y entender que el regalo ha sido dado para servir, no para hacerse servir. ¿Saben? O sea, porque en el ejercicio de los ministerios en las congregaciones, pues es una congregación pequeña, hay congregaciones de 2,000, 3,000 personas que ocupan de una logística organizacional muy fuerte, entonces pues ahí se dan más las autoridades y los escalafones y los organigramas. Aquí ni organigrama tenemos y ahorita vamos a hablar de eso, por cierto. En realidad no lo tenemos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué no tenemos un organigrama como comúnmente lo concebimos. Sí lo tenemos, pero no como normalmente se tiene en una institución, y les voy a explicar por qué. Entonces, considerar que el don fue hecho para servir tendría que hacerte replantear realmente si lo quieres o no, porque únicamente te va a ser dado para servir a los demás, o sea, para que te pongas a chambear en la vida de los demás. O sea, que eso ya no se oye tan chido, ¿no? Pero es así. Entonces, tienes que replantearte para qué quieres un don que ya te fue dado, o más bien para qué quieres ejercerlo. Sí tienes que replantearte lo que es básicamente para bendecir a tu prójimo, a tu hermano, para edificar la iglesia. Si ese don no se utiliza para eso, no sirve para nada. Entonces, considerando esas dos cosas, vemos que nos pide que nos renovemos conforme a la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque como empezamos a ver en la clase de la mañana respecto al reino, el reino de los cielos es completamente diferente al reino de este mundo. Entonces, un don se tiene que ejercer mentalizado en que lo estamos usando para el servicio del reino de los cielos. Y las instituciones se forman a través de una organización que es netamente humana. O sea, nosotros pusimos orden en el estacionamiento. ¿Acaso alguno de los que pintó las rayas se puso a orar para que Dios le mostrara cuánto debía medir el cajón? Pues no, o sea, saca cuentas, ¿no? O sea, padre los cajones del Costco, ¿no? Que miden como 2 metros cada cajón, o sea, ahí jamás le pegan a tu puerta. Pero vas al Chedraui de allá, no sé de aquí, vas al Chedraui de aquí, casi te bajas así, está bien angostito, ¿no? Entonces,
Pues, ¿qué utilizas? Utilizas el criterio, ves cuántos carros quieres meter, hasta dónde lo puedes hacer angosto, haces una planeación. Esa planeación es netamente humana. O sea, no es que esté mal, es así porque es pragmática, ¿sí? Pero cuando la iglesia se vuelve una institución pragmática, ahí es donde corremos el peligro, hermanos. Ahí es donde corremos el peligro. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela que un compañero mío eh, se enfrentó a unas situaciones de vida que le rebasaron en su carácter y en su temperamento y en su formación. No supo gestionar. O sea, de repente él era prácticamente huérfano, vivía con una tía, pues que la tía ahí lo tenía, pero no crean que le hacía mucha gracia tenerlo. Él se fue a estudiar al Instituto Bíblico porque él servía en su congregación. Bueno, estando como estudiante, la congregación se dividió y el pastor se fue. De un día para otro se quedó sin apoyo económico, se quedó sin congregación, se quedó sin paternidad, se quedó sin nada. O sea, sin nada. Entonces empezó a tener problemas de ira, enojo, frustración. Estaba trabajando, no le fue bien en la chamba. Y pues nosotros como estudiantes éramos bien llevaditos, nos hacíamos cosas bien pesadas, ¿eh? No crean que éramos muy espirituales, éramos bien pesados. Entonces un día llegó y uno de mis compañeros le hizo una pesadez a las cuales estábamos acostumbrados, pues, fue su válvula de escape, se le fue a los golpes. Entonces, pues el tema se trató en la dirección. El reglamento de la escuela era muy claro, muy claro. Cualquier manifestación de violencia física o verbal, expulsión, se acabó. No hay que averiguarle mucho. Tú no puedes levantar la mano y golpear a otro estudiante o a nadie, se acabó. Entonces el agredido pues exigía el estatuto número 5, ¿no? A la calle, a la calle. Y las palabras de aquel entonces mi maestro y director, Marco Lucy, hicieron una zanja en mi corazón. Hasta aquí lo tengo clavado todavía sus palabras cuando dijo: yo no puedo expulsarlo porque eso sería echarlo a la calle. No tiene a dónde regresar. ¿Cómo lo voy a expulsar? Pues es aventar a alguien a la calle. O sea, no puedes hacer eso. Y le dijo al agredido, que era un alumno que estaba por graduarse, porque eso ya fue a fin de semestre, le dijo: como director y como institución te estoy fallando, porque tienes derecho a que lo expulses. Eso es un derecho. Como director y como institución te fallé, pero tú como creyente nos estás fallando, porque no te importa echar a alguien a la calle, no tienes ninguna intención de perdonarlo y quieres que se haga justicia. Y en estos 2 años no has entendido que cuando un creyente hace justicia deja de ser justo, porque la justicia le pertenece a él. Así de sencillo. O sea, y le dijo una frase lapidaria: por reglamento tienes, porque aparte era de 10 el chavito, era de 10. Por reglamento, ya que estás apelando al reglamento, te tengo que graduar con honores, pero si por mí fuera, no te graduaba con una actitud así. Yo no te graduaba, te tengo que graduar porque no me queda de otra, pero yo no te graduaba. No puede ser que en 2 años no hayas aprendido nada y la actitud que tienes sobre él. Era venganza, era venganza. Entonces, es así, hermanos, es así. Por mucho que organices algo, no puedes omitir la mente renovada de acuerdo a la voluntad de Cristo. Si la voluntad de Cristo es lo perdonas y lo aceptas, entonces lo perdonas y lo aceptas, diga lo que diga el reglamento. Es así, es así. Entonces, hay que entender que los dones fueron dados por nuestro Señor para edificación de la iglesia se organiza como institución, sabemos que no es la institución, pero hablando en términos humanos, pues se organiza como institución, pero esta organización nunca tiene que estar por encima de la voluntad de Dios agradable y perfecta, que tiene que ver conforme a su reino, como los creyentes vivimos. Entonces, por eso es tan importante entender esto antes de pensar en los dones. Ahora bien,
Seguimos leyendo en Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de fe, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, y continuamos. Bueno, ¿a qué se refiere a esto? Dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba de tener. ¿Por qué? Porque una vez que nos queda claro que el don es un regalo y que lo ejercemos para servir, otra de las cosas que te hace un estorbo espeluznante es la falsa modestia y la falsa espiritualidad. Miren, voy a decirles algo. Cuando yo llegué a hacerme cargo de este lugar como pastor, en años no se le metió un peso a arreglar absolutamente nada. Y pensar en aire acondicionado, en ventanas, para mí era la cosa más lejana. Yo no tengo esa fe, mis hermanos. Se los digo claramente. Conozco pastores cercanos a mí que llegan, visualizan un terreno, Dios les da una visión y en 5 meses ya compraron el terreno. Y digo, ¿cómo rayos le hacen? Tenemos el mismo Dios, sí, pero sencillamente yo no me puedo animar. Y cuando volteas la cara tiene un auditorio enorme y una cosa, es la medida de la fe que le fue otorgada y yo tengo que entender una cosa, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. Yo le doy gracias a todas las personas que me han empujado, me han aventado a hacer las cosas, la verdad. Oye, es que esto y esto y esto, y oye, y mira, y yo, ay, me pongo, ándale, órale, bueno, sí, vamos, y mira. O sea, que si esto, como nuestra casa la hemos embellecido, déjenme decir una cosa, no ha sido ni por mi liderazgo, ni por mi fe. De una vez les platico, por la mía no. Pero doy gracias a Dios tanto de eso, porque ya no soy yo el comandante supremo en jefe, porque los dones precisamente fueron para eso, para repartir, no para que una sola persona sea el cacique, el que mande y el que diga qué se hace y qué no se hace con puntual, con puntual ojo quirúrgico. No, no, créanme que no es así, porque no es así el reino de los cielos. Entonces, hay una medida de la fe. Ahora, yo sí me pudiera jactar, si me quisiera jactar, no lo hago, pero pues sí lo voy a hacer, de que tengo un don de servir. Tengo un don de servir. En una ocasión me acuerdo que había hicieron aquí un evento para los niños ¿sabes los niños que venían del orfanato? De la ciudad de los niños. Había un evento aquí que lo hicieron en domingo. Entonces, yo estaba allí en Cabo, pues en mi congregación de allá, y me pidieron que si hacía el paro y dije que sí. Terminando de allá, me dejé venir, vámonos, con todos mis tiliches en la pick-up para montar aquí un túnel de estrellas, toda una cosa que iban a hacer para los niños. Y una persona que estaba aquí, pues me vio y preguntó por mí, porque no me veía en la congregación, yo todavía no me congregaba aquí, por cierto. Y dijo, ¿sabes qué es domingo por la tarde? Y yo lo veo feliz haciendo lo que está haciendo. O sea, nadie quisiera estar el domingo en la tarde chambeándole. Todos quisieran estar en su casa descansando. Yo estaba feliz haciéndolo. Yo estaba feliz y no me jacto, sencillamente tengo ese don. O sea, ando en mi medio, soy pez en el agua. En una ocasión me acuerdo que Palemón Camus, que era mi pastor en aquel entonces en Amistad Cristiana de La Paz, me dijo que me iba a hacer cargo de los jóvenes y yo no quería. Y me dijo, ¿por qué? Y le digo, yo soy un operativo, yo soy tras bambalinas, a mí me gusta hacer las cosas para otros. O sea, a mí dime, yo hago todo lo que quieras tras bambalina, pero no me andes poniendo al frente de nada porque yo ni tengo carácter para eso. No tengo carácter para ser líder, la mera verdad. A mí úsame como burro de carga y no me voy a rajar, créeme que no me voy a rajar. Pues no, me dijo.
Pues no, porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere en tu vida. Y si Dios te está llevando a más, te aguantas y lo haces. Pues, sí, ya aquí, y mira dónde estoy ahorita parado, ¿no? O sea, créanme que por mí yo no estaría aquí, o sea, no es que no sea feliz haciéndolo, pero si yo hubiera buscado, hubiera hecho todo, o sea, hubiera trabajado para estar aquí, no lo hubiera logrado porque nunca tuve madera para eso. Y lo doy gracias a Dios porque es más auténtico decir, pues estoy aquí, Dios quiere que esté aquí, cuando no quiera, pues me bajo, ¿no? Y no, nunca busqué el púlpito. A lo que voy con esto, hermanos, es que hay una medida de fe para ejercer el don. Hay una medida de fe. Entonces, y hay que tener una opinión mesurada pero puntual de lo que puedes hacer, porque hay personas que no hacen nada porque son demasiado humildes y modestas. Y esa humildad y esa modestia no te sirve de nada. Si tú tienes fe como para hacer una campaña evangélica y meter 5,000 personas en un estadio, hazlo por favor. Pues para eso te fue dado. Si nada más te alcanza para el parque y unas 20 personas, también. Porque ante los ojos de Dios estás igual en estima. No hay gente con mayor estima y menor estima dependiendo de lo que haces. No, pero en cuanto a la medida de fe, reconoce tus talentos, reconozca tu don y hazlo. O sea, la falsa modestia no te sirve, pero también ten un buen concepto de ti mismo porque capaz que pues, quieres armar todo un mega evento y no te va a resultar porque no te alcanza la fe para eso. O sea, es a la medida del don que se tiene que ejercer. Eh, yo creo que tiene mucho que ver, si lo quiero relacionar, como la ofrenda de la viuda, ¿no? Si vas a dar 2 monedas porque eso es todo lo que tienes, dalo. Pero si vas a dar un denario y tenías 100, estás dando una miseria. Entonces creo que reconoce el don que te ha sido dado, ejércelo, no lo ocultes, ejércelo y ejércelo con toda plenitud a la medida de la fe que te fue dada. Bueno, continuamos. Por cierto, dije los talentos, nada más como una acotación. Cuando habla de los talentos, no está hablando de talentos de aptitudes, está hablando de talentos, son monedas, literalmente, porque luego salen con que Dios te dio 10 talentos y piensan que son las aptitudes. No, son monedas y es una parábola, para no confundirlo. Continuamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora bien, acompáñenme por favor. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya vimos el domingo pasado el don de profecía, solo quiero puntualizar. La profecía edifica a la iglesia. La profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Condenación no lo leí yo, no sé si su versión quizás lo tenga, pero yo en ningún lado veo consolación. Ni sacar a balcón, ni nada de esas cosas por el estilo. Entonces, si la profecía no es usada para estas cosas, mejor cierre su boquita, por favor. Si no es para eso, cierre su boquita. Ahora, yo sé que ocasionalmente vemos de repente que Dios, alguien que se presenta como profeta y Dios le muestra lo terrible que es el mundo y el juicio que va a traer sobre alguna nación. Yo no me meto en esas cosas. Yo no voy a decir si es de Dios o no es de Dios. O sea, Dios es soberano, Dios puede hacer esas cosas. Pero en el ejercicio de la edificación de la iglesia eso no tiene que ver, ¿eh? Nada. En el ejercicio de la edificación no. Ya si Dios porque quiere muestra una cosa así, pues, está bien. Juzgue la profecía, ¿no? La escritura dice juzguen la profecía, o sea, ya usted juzgará
si esa profecía proviene de Dios o no proviene de Dios, habrá que juzgarla. Pero en cuanto a la profecía que se da en el cuerpo de Cristo en una congregación, tiene que ver con edificación, exhortación y consolación. Muy bien, continuamos leyendo. Entonces, si profecía, úsese conforme a la fe, o si de servicio en servir. El don de servir es un don que abarca, es muy multitareas, es muy polifacético, porque puede servir en un montón de tareas, ¿sí? Que tienen que ver con la edificación en la iglesia. Tenemos que ser muy maduros en entender algo. Cuando oímos la palabra servir, de pura entrada lo remitimos a una chamba, ¿no? O sea, sirvo en el ministerio de la cocina, ponemos el café, ponemos la mesa, la decoramos, sirvo en el estacionamiento, marcamos las rayas, etcétera. No es que no sea un servicio, pero cuando hablamos de servir, estamos hablando en servir referente al servicio a Dios. ¿Y cuál es el servicio a Dios? El servicio que un esclavo le daba a su señor, o sea, la obediencia. Si usted y yo servimos al Señor, estamos hablando que somos obedientes a nuestro Señor. Eso es servir, de siervo, de esclavo. De tal manera que si nosotros ejercemos un ministerio, estoy sirviendo al Señor en los niños, pero mi vida es un papalote y hago lo que me da la gana, usted no está sirviendo nada. ¿Me estoy explicando? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el servir tiene que ver con la actitud de siervo, es decir, de esclavo que obedece incondicionalmente a su Señor. Dicho esto, cuando hablamos de servicio, se refiere a todas esas cosas prácticas de una congregación. Dice la Escritura que los griegos se quejaron de los judíos que atendían primero a las viudas de ellos que a las suyas. ¿Se acuerdan? Se quejaron. Ahora, ¿era una queja válida? Sí, porque si no lo hubiera sido, los hubieran regañado por egoístas, ¿no? Por individualistas, pero no, si era una queja legítima, me lo estaban dejando al último, y yo cuando las dejan para después, a lo mejor hasta de lo que quedaba, ¿no? ¿Por qué servían? Fíjense la profundidad, ¿por qué servían primero a las viudas judías y luego a las griegas? Por racismo. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque ellos eran el pueblo original, ustedes son el injerto, entonces vamos primero nosotros. Entonces, para el apóstol era importantísimo que quedara claro que todos éramos iguales. Si empiezan a atender primero a las viudas de los judíos y luego a las griegas, esto se va a hacer un desastre. Entonces, todos parejos. Bueno, escogieron personas de testimonio llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Ya eran servidores de servir a su Señor, ahora van a servir a su semejante como cualquier tarea que se necesite. Cuando Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo, porque la bronca no es que hayan vendido el terreno y no hayan dado la lana completa, es que dijeron que dieron la lana completa. Pudieron haberse quedado con el terreno y nadie hubiera dicho nada, o con el dinero y nadie hubiera dicho nada, o hubieran dicho estoy dando una parte, tampoco hubiera pasado nada. Pero decir, lo vendí totalmente en este precio, es lo que estoy trayendo, era el engaño. Eso fue la gravedad del pecado. Bueno, cuando... ¿Quién cayó primero? ¿Ananías o Zafira? Zafira, ¿va? Ananías. Cuando cayó Ananías, dice que los jóvenes se lo llevaron y lo enterraron. O sea, no nomás lo echaron allá a los perros, no, lo enterraron. ¿Ha enterrado alguna vez un muerto? No, ¿verdad? Bueno, hay que abrir un hoyo profundo. O sea, no es nada más así, o sea, es una chambota. Y cuando llegas a su esposa, Zafira,
pasa lo mismo, aquellos apenas van entrando a sepultar uno, ya te está también de una vez ya que andas por aquí. O sea, pudiéramos pensar, oye, pues, qué ministerio tan piadoso, enterra muertos de los pecadores, imagínate, ¿no? O sea, estaban sirviendo en un ministerio totalmente pragmático porque esa gente como quiera estaba muerta, no la podías dejar ahí. No le ibas a hablar al MP para que lo viniera a recoger el CEMEFO, ¿verdad? Tampoco. Es más, legalmente no sé qué, cómo funcionaba, ¿no? Porque pues se muere alguien y lo entierras y luego, o sea, quién sabe, bueno, es otro tema. El chiste es de que era palomilla, joven, chambeándole, enterrando a las personas. Entonces, el servir es un don, créanme que es un don. Todos debemos de servir a nuestro prójimo, no diga yo no tengo ese don, así que yo no levanto un popote. No, sí, si hay un papel tirado, levántelo. Aunque no tenga el don de servir, hágalo. Pero se entiende que hay personas que tienen tenemos ese deseo por estar sirviendo y hay personas que no. Hay una medida de la fe. Sin embargo, el servir es para todos. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos leyendo. El que enseña en la enseñanza. Muy bien. La enseñanza requiere un don para poder entender. Es entender las escrituras, y quiero hacer este señalamiento importante, no para interpretarlas, para entenderlas, no para interpretarlas. El espíritu del intérprete es lo que ha dañado a la iglesia, por eso hay tantísima secta, tantísimas denominaciones, porque interpretan. O sea, no hay un don de intérprete, ¿sí? O sea, no es entender las escrituras, pero para entender las escrituras hay que conocerlas, para empezar. Entonces, para enseñar las escrituras hay que ejercer ese don de entendimiento de las escrituras y enseñarlas conforme a los principios del reino. Es decir, esos maestros innatos que se paran, tiran un verbazo y enseñan bien padre, pero que nunca se capacitan, nunca estudian, todo se lo revela Dios, son peligrosísimos, peligrosísimos, porque en algún momento van a empezar a hablar de ellos mismos. ¿Me estoy explicando? O sea, yo tengo la costumbre de torturarme viendo mis propias prédicas. No es que sí me torturo, créanme. Es una tortura, porque las empiezo a ver y digo, ¿por qué rayos dije eso? Si alguien viene y me cuestiona, no voy a tener cómo fundamentar eso. Eso tenía que haber aclarado que lo pensaba yo a título personal y que era un rollo mío, que quizás sí, quizás no. Pero lo dije con una autoridad como si fuera canon. Yo, ¿por qué dije eso? O sea, busco continuamente estarme autorregulando para no ser de esas personas que se para y pega gritos y dice como si fuera la ley. Y discútele. No, esos maestros no sirven. No son ni siquiera maestros de la palabra. Son maestros que tienen que estar continuamente leyendo, estudiando, capacitándose, entendiendo que el conocimiento de la escritura se lo da el Espíritu Santo, pero que no llega por ósmosis, o sea, no nomás así. Tienes que tener una capacitación. Yo un día estaba dando una clase hace como 40, no más, como 60 menos 20, 40, como 37 años estaba dando una clase, era de mis primeras clases. Y hablé del aerópago como una persona, no como un lugar. Así dije, el aerópago, entonces le hablaron al aerópago. ¿Cuál aerópago? Ahí dice en la Biblia en Hechos el aerópago. El aerópago es un foro. Yo dije que era una persona. O sea, y hubo quien me corrigió, me dijo, no, no es así. Me lo explicó y lo entendí. Y a partir de ahí trato siempre de estarme cerciorando de lo que estoy diciendo es así, lo leo, lo releo. Me voy al griego, busco estudiarlo. ¿Por qué?
porque como maestro de la palabra tienes que capacitarte y conocer las escrituras y no andar interpretando. O sea, ciertamente esa palabra interpretación no quiero decir que no sea correcta en toda su extensión, porque sí hay cosas que se interpretan, pero es peligroso estar interpretando. Tenemos que partir del hecho del conocimiento de la escritura y del entendimiento de esta y del reino. Entonces ya no tienes nada que interpretar, se sobreentiende. Bueno, a ver si no tengo que corregir algo de lo que dije. Muy bien. El otro día puse fe de ratas en el Facebook porque dije una cosa que sí la verdad me caló. Y puse, lo publiqué en todas las cosas donde pude publicar, fe de ratas, dije tal cosa y no es eso, es tal cosa, porque sí me va a poder mucho andar diciendo lo que no es. Continuamos leyendo. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Esta palabra de exhortación es en gran medida la vida espiritual y el cuidado espiritual suyo y mío. Porque la exhortación tiene que ver con corregir un camino. Esa es la exhortación. O sea, la exhortación no es una imposición, es una palabra que te está diciendo a dónde vas a ir a llegar si vas por ese camino. O sea, es como cuando me dijeron, o sea, ya no viajes a esas velocidades que viajes, te vas a poner un trancazo. Ya deja de estarle jugando al intrépido. Es una exhortación. No me dijeron, tienes prohibido viajar a esa velocidad. No, nadie me prohibió nada. No me dijeron, así dice el Señor, vuelve a andar a 170 kilómetros y te vas a chocar y vas a quedar paralítico. Tampoco. Me dijeron, no puedes hacer eso, estás jugándote tu integridad a lo tonto, porque no es por llegar más rápido, la verdad es porque me gusta. Entonces ya entendí la exhortación, ya vengo a 100. Antes a 170, ya vengo a 160, yo ya le bajé 10 kilómetros. No es cierto. No es cierto. Ya viajo a 104 kilómetros por hora, o velocidad de crucero. Menos de eso sí ya no puedo, pero 104 creo que es razonable, ¿no? Bueno, eso les aviso. Si un día me ven pasando zumbando es porque o de veras voy muy tarde o me ando de la pipí. Pero fuera de eso, no. O sea, ya no, nomás porque sí, ya no. Entonces la exhortación es eso entre nosotros. No es un juicio, no es una crítica, no es un sentimiento de superioridad mío sobre el otro que lo estoy exhortando porque qué mal anda este hermano. No, la exhortación es algo que se hace completamente en amor, en tu preocupación por la vida del otro. Brother, me preocupa lo que estás haciendo. Entonces, y no nada más tiene que ver con lo netamente bíblico. Yo te puedo decir, a ver, ¿qué andas invirtiendo en bitcoins? ¿De veras sabes en lo que te estás metiendo? Porque le estás metiendo todos tus ahorros a los bitcoins. ¿Sabes lo que estás haciendo? O sea, a lo mejor te estás metiendo en un esquema piramidal, en un esquema Ponzi, y tú piensas que te vas a hacer millonario y vas a perder todo el dinero ahorrado en tu vida. Y el exhorto es, de veras sabes lo que estás haciendo, ya te diste cuenta que eso es un esquema Ponzi, es una pirámide. O sea, puedes quedar en la ruina, güey. Ten cuidado con eso. Esa es la exhortación. Nunca, nunca se debe hacer desde la superioridad, desde la autosuficiencia, de yo soy más sabio, más picudo, más diestro que tú, y por eso, pobrecito neófito, bisoño, aprendiz, te estoy enseñando. Esa exhortación no sirve. Ahora, el exhorto para ustedes, sé humilde para recibir una exhortación. No nos gusta, a mí no me gusta que me anden exhortando, la mera verdad. Pero me aguanto, ¿y saben por qué me aguanto? Porque en ello me va la vida. Si yo empiezo a cerrarme a los exhortos de los demás, al rato ¿quién te dice algo? Al rato ¿quién te pone en orden? Al rato ¿a quién le entregas cuentas? A nadie. Eso es una fórmula para el desastre en tu vida. Entonces, cuesta trabajo recibir la exhortación, pero créanme que es más fácil cuando la persona te lo está haciendo en amor.
porque realmente le importa, porque realmente se preocupa por ti, porque realmente te quiere. Por eso está exhortando, porque está viendo algo por lo que quizás él ya pasó y sabe la fórmula del desastre que es eso. Entonces, el que exhorta, el que hace la exhortación, hágalo en amor. Quien recibe la exhortación, hágalo con humildad, con el matiz de la acotación. No se meta en lo que no le importa. Eso ya no es exhortación, eso es ser metiche. También eso es importante, ¿eh? No se meta en lo que no le importa. O sea, yo puedo decirle a usted, mira, en el ratito que estamos juntos, te he visto tomarte 3 Coca-Colas, nada más en el ratito que estamos juntos. Mano, te vas a morir de diabetes, o sea, y deja tú que te mueras. Va a ser bien fea la muerte, o sea, es una degeneración de tu cuerpo, no nada más si te mueres y ya. Pero si guisas o no guisas con aceite o sin aceite, no te voy a decir nada, no me estás metiendo en cómo comes, a qué horas comes y qué es lo que haces. O sea, no soy el contralor del reino para estarle diciendo a todo el mundo cómo tiene que vivir. El exhorto es algo que viene del corazón de Dios a través de ti para un hermano. Yo hay muchas cosas que ven ustedes y me las callo, porque eso es un proceso de Dios para con ustedes. El que yo sea el pastor no significa que le tengo que estar diciendo todo el tiempo un montón de cosas, no, eso es el Espíritu Santo y usted. A menos que diga, sí le tengo que pegar una exhortada a este brother porque es mi deber. Es mi deber. Pero, corríjanme si no, no suelo estarme metiendo en la vida de medio mundo. Soy muy respetuoso de su privacidad, de su intimidad. Entonces, el exhorto es algo que proviene de Dios, en un don que te fue dado, y ese don lo va a hacer que lo ejerzas con amor, con misericordia. Si decía un papá de un amigo mío, le digo, mira, no es que tu papá no tenga la razón, o en otras palabras, no es que me diga perro, es la perra manera en que me lo dice, pues, o sea, la manera en que te lo dice te despedaza, pues, no edifica nada, me hizo polvo, le digo. Dice, pues es que mi papá dice, cuando algo le saca de onda no hay manera de que te lo diga de una buena forma. Pues es mejor que no diga nada, ¿no? Que callado. Si no lo puedes decir de una buena forma, pues quédate callado. Mejor, o sea, no te metas. Ok, continuamos leyendo. Que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ese es otro don, que es uno de mis favoritos, porque si yo tengo en mi cartera 100 pesos, billetes de 20, pues es más fácil repartirlo así, y me pongo a repartirlos, en el reino de este mundo, ¿qué pasa? Me quedo sin nada. ¿Sí? Me quedo sin nada. Si no los reparto y me los quedo, pues me quedé con 100 pesos, pero eso es todo lo que yo tengo. Pero en el reino de los cielos, si yo saco mis 5 billetes y los reparto, de alguna manera milagrosa, sobrenatural, van a llegar 200. Para mí, no, para repartirlos. Sí, le pellizco unos 20, ¿no? Para mí, porque los ocupo. Pero reparto todo lo demás y me llega más. ¿Para qué? Para repartirlo. Es un principio. Entonces, el que reparte con liberalidad es, no estés, decía mi abuela, no seas contachiles. Imagínate, ponte a contar los chiles, no seas contachiles, o sea, da y da. Oiga, te voy a dar 3. Dices, oye, regálame unos chiles, porque a mí me ha tocado personas así, que vas y le pides unos chiles, pues le pediste uno, te da uno, si le pides una servilleta, te da una servilleta y tú dices, no te pases, o sea, tengo que venirte a pedir 5 servilletas para que me las des, no, te piden una servilleta, normalmente agarras un puñito, ¿no? Ese es el ejemplo más sencillo y puro de lo que es repartir con liberalidad. No te pones a no, a ver, no. Es más, yo antes pensaba, fíjense, ahí me compraban las cajas de popotes, cada popote traía 3,000 popotes. 3,000. Me pedían 30 cajas. ¿Cuánto es eso? Al mes. ¿Cuánto es?
3,000 por 30, 90,000 popotes. Y yo pensaba, no hay forma de que hayan elaborado 90,000 bebidas. ¿Qué se hicieron los popotes? ¿Se dan cuenta que las personas agarran un popote y luego agarra otro y agarra otro y agarra? O sea, es un desperdiciadero. Los palillos también. Los palillos son cajas de 1,000 palillos. Yo creo que una caja alcanza para más de un mes, ¿no? Son varias cajas en el mes. Entonces, repartir con liberalidad es eso. No ser sabios al repartir, pero no ser escasos al repartir. ¿Por qué? Porque es un don que te fue dado para repartir. ¿Por qué es de mis favoritos? Pues porque es sensacional ver cómo Dios va proveyendo para repartir más. Si te quieres quedar con lo que tú tienes y crees que te pertenece y te lo gastaste, te lo ganaste a pulso, está bien, quédatelo, es tuyo. Pero no estés esperando ver esos milagros y esas bendiciones. No los estés esperando. Porque no vas a recibir más para que te lo quedes, si la liberalidad y el repartir tiene que ver con el dar a los demás. ¿Ven? Bueno. Y con liberalidad también significa libremente, es decir, no me pongo a pensar, no, pues voy a repartir, pero voy a repartir mi pastel, pero le voy a dar a Daniel también porque ando buscando una chamba y él es el conecte. A ver, voy con Javier porque es un estudio de impacto y pues para acercarme a él. O sea, empezar a ser selectivo por conveniencia, eso no es repartir con liberalidad de acuerdo al reino. En el reino tú no andas viendo quién, tú repartes y se acabó. ¿Eh? Bueno. Luego seguimos. Okay. El que reparte con libertad, el que preside con solicitud. ¿Qué es el que preside? ¿Qué significa el que preside? ¿Qué significa la palabra presidir? ¿Quién me ayuda? El que preside. El que preside es el que lleva la batuta, la dirección, el mando de algo. Ese es el que preside. Se piensa por mera tradición, porque bíblicamente no es, que en las congregaciones el que preside es el pastor. Pero bíblicamente yo no veo eso. Yo no veo que el que presida sea el pastor. O sea, él manda más. Miren, aquí en Semillas de Vida, nuestro organigrama no es piramidal, no es el pastor y luego los directores de, por ejemplo, sea una rama, director de niños, y luego director de niños coordinadores, y luego coordinadores maestros. Ese es un organigrama, ¿no? Bueno, ese organigrama aquí no existe. Aquí el organigrama no es vertical, es horizontal. De tal manera que quien dirige a los niños o dirige el estacionamiento o la alabanza o yo estamos horizontalmente, con diferentes responsabilidades y asignaciones. En el momento en que el que está a cargo del estacionamiento va a hacer algo en el estacionamiento, en ese momento todos los demás estamos para servirlo. Él está presidiendo. Él me tiene que decir a mí, necesito que me compres cal y necesito que hables con la congregación y les expliques cómo va a estar el estacionamiento para que entonces ellos tengan más clara la idea de cómo van a circular. Él me está diciendo lo que tengo que hacer yo. Y va y habla con el Ministerio de Niños, es importante evitar accidentes, entonces necesito que si los niños de tal edad salen al baño no salgan solos, pueden cruzarse el estacionamiento y eso es peligroso. Él está presidiendo en ese momento. Si vamos a hacer una actividad de niños, en ese momento quien preside son las maestras que llevan el Ministerio de Niños y a mí me dicen lo que van a ocupar o lo que necesitan que yo haga en ese evento, porque ellos están presidiendo. ¿Me estoy explicando? Es así. En todos los ministerios, hasta para la mesa de hospitalidad, a mí me van a decir qué necesitan y cómo hacerlo. Que llegue yo con mis ideas, miren,
no digo la mesa de hospitalidad porque va a decir la Cheli, ¿cuándo pasó eso? No es cierto, ¿no? Pero ha habido ministerios en que yo llego, meto mi cuchara, sugiero y me dan para atrás. Soy el pastor. Y me quedo pensando y digo, bueno, a mí me gustaría así, pero si lo quieren hacer de diferente manera tampoco pasa nada. Pues que lo hagan como quieran. Ellos están presidiendo. Ellos están presidiendo. Yo sí puedo llegar al ministerio de cocina y decir, no quiero a nadie ahí en esa mesa durante el tiempo de la alabanza. Y no estoy preguntando, estoy presidiendo. No estoy pidiendo opinión, no es tiempo de estar ahí moviendo a la comida. O sea, si no se partió el pastel, se partirá después. Quiero a todas las personas a lo que venimos, estar unánimes adorando a nuestro Señor. Eso sí, eso sí. Pero si yo llego y digo, oigan, y si ponemos unos barquitos aquí, no, los barquitos, no, vamos a poner unas flores, pues pongan las flores. O sea, para eso están presidiendo. Yo me acuerdo que el FIDE recién me preguntó qué canciones quería, ¿no? Yo a mí no me preguntes, tú desde que estás presidiendo, eso es tuyo, ¿no? Yo le dije a los músicos, no son mi rocola, no es como que yo, ahora quiero esto, no, eso que el Espíritu Santo les hable, y ha sido tan bonito ver cuando las cosas, es bien chido, ¿no? Que yo voy a hablar de la lluvia de Dios y cantan de Dios manda lluvia, y dices, ay, qué emocionante, ¿no? Yo lo prefiero así. Entonces, cuando se preside con humildad, con amor y para edificación del cuerpo, no para en ese momento ser el mandamás. Porque, insisto, hay personas que tantito poder les sueltas y sacan un látigo y sí, de veras, o sea, asustan. Ya tienes clavos a sus órdenes. No, pero presidir es algo importante, porque cuando estamos haciendo una tarea, la tenemos que presidir nosotros. A mí en lo particular como pastor no me gusta que me vengan a preguntar de cosas que ustedes pueden decidir cuando están presidiendo el ministerio. O sea, como para qué yo tendría que decir. Si quien está, por el ministerio de niños, quien está chambeándole ahí, son ustedes. Obviamente como pastor si les digo esto sí, esto no, insisto, ni siquiera es negociable, pero hay muchas cosas que yo no me meto. Nuestro organigrama es un organigrama horizontal. Y los demás ministerios, todo el liderazgo sirve al líder que está presidiendo en ese momento lo que se está haciendo. ¿Se dan cuenta que los apóstoles, eso de que Pedro era el mandamás es una falacia? Los apóstoles hacían consejos y tomaban decisiones ¿en qué? En consejo. Es muy importante. Ahora, obviamente los ministerios tienen diferentes asignaciones y en estima, en valor, es lo mismo el que predica y pastorea que el que pinta las rayas del estacionamiento, pero en responsabilidad no. Yo tengo una mayor responsabilidad y voy a entregar más cuentas de lo que estoy haciendo. Usted pinte una raya chueca y ¿qué le va a pasar? Nada. Yo digo una herejía aquí y verán el broncón que puedo armar. Entonces, pues si no, en ese sentido no es lo mismo, pero en estima, en valor, es exacta para Dios, es exactamente lo mismo, y no solo para Dios, también para usted. O sea, usted también debe tener la misma estima al músico, que al maestro de niños, que la que parte el pastel, que el que trapea, que el que pinta las rayas del estacionamiento, o el que predica, y cualquier otro ministerio, que el que reparte, que el que exhorta, que el que profetiza, debe tener la misma estima por todos ellos por igual, porque no hay dones superiores en estima que otros. ¿Ven? Muy bien. Entonces, continuamos leyendo. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, porque el amor sea sin fingimiento, aborrecemos lo malo, seguimos lo bueno. No hay forma de ejercer una misericordia si no se hace con alegría, ¿saben? Ya no fue misericordia. Te voy a perdonar, mano, pero ¿sabes qué?
ya no fue misericordia. Eso fue ya conformarte, ya no te queda de otra. No, la misericordia se ejerce con alegría, o sea, te gozas de saber que Dios te ha dado un corazón conforme al suyo, que perdona, que ama, que exhorta, que bendice. A eso es lo bonito. Por eso se hace con alegría. Si no se hace con alegría, pues no es misericordia. Entonces, ejercer la misericordia es ese regalo inmerecido para con otra persona y que lo haces con alegría. ¿La alegría de qué? Pues de ver una persona arrepentida. Y aún no arrepentida, el hecho de tú decirlo perdono. Solo por mencionar algo, la misericordia es mucho más amplia que el perdonar. Pero la misericordia tiene que ver con darte algo que tú no te mereces. ¿Eh? Muy bien, pues entonces cerramos diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vayan a una oración. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana porque vemos esa iglesia que es un cuerpo, ese cuerpo tuyo en el cual tú habitas, Señor, que nos ha capacitado y nos ha dado todo, Señor, para caminar conforme a tu reino. Te pido, Señor, que toda palabra que haya salido de mi boca, de mi propia y humana opinión, sea tan olvidada inmediatamente, Señor, tan desechable, que aquellas que vinieron de ti y de tu Espíritu, Señor, puedan hacer carne en nuestro corazón, puedan hacerse un rema, una palabra por la cual vivimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el próximo